señoras y señores, queridos suscriptores y amigos, y a todos aquellos que se acerquen al canal Economía y Acción por primera vez, sean bienvenidos. En esta séptima entrega de la sección de la Biblioteca Economía y Acción, vamos a recomendar una obra que se inserta plenamente en el campo temático propio de nuestro canal. Esta obra, que tiene por título Más allá de la oferta y la demanda, es obra del autor, el profesor Guillermo Wilhelm, en alemán, Guillermo Röpke, escrito R-O con diéresis P-K-E. Para aquellos que hayan estudiado historia del pensamiento económico o de la ciencia política, el nombre de Guillermo Röpke les puede resultar, o le resultará casi con seguridad conocido, ya que fue uno de los autores de mayor relevancia y difusión de la economía social de mercado. En España, la obra de Röpke comenzó a difundirse en los años 40 a través de las traducciones publicadas en la Biblioteca de la Ciencia Económica de la Revista de Occidente y posteriormente en otras editoriales como la Fundación Ignacio Villalonga. En el caso de la Revista de Occidente, el interés por la obra de Röpke es obvio, ya que el propio Röpke fue un lector y difusor de algunas de las ideas y planteamientos de don José Ortega y Gasset. La obra de Röpke alcanzó, como hemos dicho, una importante difusión en aquellos tiempos, no solo entre los estudiosos de la economía o los interesados particularmente en este área de conocimiento y sus saberes conexos, sino en círculos intelectuales más amplios, por los motivos que luego vamos a ver de las características específicas de Röpke como autor y del contenido de su obra, junto con otros autores de la Escuela de Friburgo que también conocieron mucha difusión y que están relacionados con Röpke, como es el caso de Walterio Eucken. Más allá de la oferta y la demanda, se publicó en España por primera vez en 1960 por la editorial Fomento de Cultura, y la edición que estamos empleando para esta recomendación y que les vamos a recomendar hoy es la de Unión Editorial, la tercera edición de 2023, que es este amable volumen que tienen ustedes aquí. Como viene siendo habitual en las entregas de la Biblioteca de Economía y Acción, vamos a comenzar indicando los motivos que nos llevan a recomendar esta obra, para posteriormente seguir con una breve presentación del autor y, por último, una exposición, siempre sintética, porque estas presentaciones siempre tratamos que sean para animar a la lectura de determinadas obras o para iniciarse en la consideración de determinados autores o temas que luego pueden ampliarse mucho más, tanto en profundidad como en amplitud, sino que será una exposición un poco sintética tanto del contenido como un comentario de algunos puntos concretos que creemos interesantes resaltar para ofrecerles a ustedes pues un poco esos hilos del ovillo de los que tirar para ir desentrañando temas de mayor interés que están ya sea tocados o relacionados con la obra que hoy recomendamos o con otras obras del mismo autor. Antes de detallar los motivos de la recomendación específica de Más allá de la oferta y la demanda, nos parece conveniente poner en contexto la obra tomando dos ejes. Uno es el de la producción intelectual de Guillermo Röpke y otra el tiempo o el momento histórico en el que esta obra fue escrita. Más allá de la oferta y la demanda es sin duda una obra de madurez intelectual y vital de Röpke. Röpke escribe esta obra aproximadamente
más o menos, unos 10 años de su prematura muerte, que fue a los 66 años, y ahora les estoy hablando de memoria, creo que fue a los 66 años aproximadamente, por tanto esta obra, si se escribió o se publicó en el año 57, pues es una obra aproximadamente de la cincuentena del medio siglo del autor. Esta obra es el resultado de una elaboración que no se inicia ni se termina con esta obra, sobre todo no se inicia, sino que es el resultado de muchos años de estudio y de dedicarse a la reflexión y a la indagación sobre un conjunto de temas que se centran en el fondo en dos preguntas que se hacía Ropke interrelacionadas. Una es la cuestión acerca de las condiciones y características que debe tener un orden económico y social que permita un desarrollo de la vida verdaderamente humano, y el análisis, en conexión con lo anterior, y valoración de las aportaciones del liberalismo y el socialismo y las posibilidades que tienen estos de contribuir o entorpecer la consecución de ese orden social y económico necesario. Las investigaciones de Ropke se fueron plasmando a lo largo de su trayectoria intelectual en un gran número de publicaciones, siendo la trilogía formada por las obras Crisis social de nuestro tiempo, Civitas humana y Orden internacional, las que tienen una conexión más directa con lo expuesto en la obra que hoy recomendamos, ya que a lo largo de esta trilogía Ropke aborda muchos de los temas a los que más tarde regresará en esta obra, en Más allá de la oferta y la demanda. Desde un plano científico-literario, los temas tratados en esta obra y la forma de abordarlos solo pueden ser apreciados suficientemente si se tiene en cuenta la trayectoria personal e intelectual de Guillermo Ropke y la tradición humana y científica en cuyo humus, en cuyo alimento o fermento germinaron las preocupaciones del autor y su forma de abordar las mismas. Todo esto se dice porque Ropke, para un lector moderno de economía o de temas relacionados con la economía, puede resultar hasta cierto punto un autor sorprendente por la forma en la que plantea los temas y cómo los enfoca. Así que Ropke hay que tener en cuenta que es un excelente ejemplo de un tipo de investigador y profesor europeo de una estirpe hoy no tan extendida como en aquellos tiempos, que es una estirpe caracterizada no solo por la calidad intelectual y la gran formación en economía y en muchos más temas relacionados y sustentantes de la economía, sino también y muy especialmente por su talla moral y por un espíritu de verdadera búsqueda de la verdad y del bien, con la vista puesta en la mejor contribución posible a la sociedad humana en general y la civilización occidental en particular. Es importante resaltar y tener en cuenta la perspectiva o punto de partida analítico de Ropke, ya que hoy día no es tan frecuente como en aquellos años que los investigadores en materias propias de las ciencias morales y políticas reflexionen desde instancias interrogativas ahormadas por una sólida formación de fondo y con una visión de conjunto que la especialización posterior ha hecho cada vez más infrecuente. Esto es algo que se nota mucho en los autores de la generación anterior y de la generación de Ropke, que obviamente son autores que manejan un conjunto de materiales y un conjunto de formaciones previas que les permiten obviamente pues tener una profundidad, con independencia de que luego los juicios o las conclusiones a las que lleguen sean más o menos acertados, porque eso es cuestión que no depende solo de la cantidad, abundancia y pluralidad de conocimientos que se tengan, sino de otra serie de cosas. Pero ciertamente era gente que daba un análisis
con perspectivas muchísimo más amplias de las que hoy día suelen encontrarse en autores que tratan más o menos de aproximarse a ciertas materias o parte de esas materias, pero desde un enfoque mucho más especializado y, por tanto, mucho más, aunque parezca lo contrario, mucho más restringido, mucho más reducido. De la crisis de la civilización occidental y de su acelerada desintegración, fue Ropke testigo directo en sus fases iniciales, de los hechos que condujeron a la Primera Guerra Mundial, las experiencias del periodo de entreguerras y las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. No solo fue Ropke un analista a menudo lúcido y profundo, sino que supo encontrar en esta realidad materia de reflexión y análisis que afinaron y reafirmaron las tesis que presenta en Más allá de la oferta y la demanda. Como ya se ha apuntado brevemente antes, Guillermo Ropke fue uno de los miembros más salientes y de mayor potencia del movimiento teórico-científico que, a partir de los trabajos de la Escuela de Friburgo y de los autores agrupados bajo el epígrafe o la etiqueta de ordoliberalismo, alimentó intelectualmente la que pasaría a ser conocida como economía social de mercado, un término que no acuñó Ropke, sino que fue Alfredo Müller-Armack en su obra de 1947, Economía dirigida y economía de mercado. La influencia de Ropke, manifestada de manera explícita y reiterada por diversos personajes clave de la vida política alemana, como Louis Erhard, quien reconoció en numerosas ocasiones que las orientaciones de Ropke alimentaron gran parte de los principios sobre los que se asentó el milagro económico alemán de posguerra y la consolidación de la República Federal Alemana, nacida después de la Guerra Mundial y de la siniestra partición de Alemania. Nos encontramos así ante un autor cuya producción intelectual tuvo un decisivo influjo en las políticas que contribuyeron a la realización de una de las épocas de mayor prosperidad social y económica de Alemania, con no poca influencia sus doctrinas en otros estados europeos, como es el caso de Francia, Italia y la propia España. La economía social de mercado, si bien no ha tenido continuidad real, pese a que su denominación sigue empleándose hoy de manera sumamente equívoca en Alemania hoy día, y ustedes pueden acceder a publicaciones y a todo tipo de actividades que parece que mantienen viva en la realidad social y económica actual de Alemania semejantes doctrinas, pero obviamente no se trata en absoluto de lo que era la economía social de mercado de la que vamos a hablar, ya que ha aparecido porque ha sucumbido a la implantación del Estado provisor socialdemócrata, que es un fenómeno que el mismo Ropke anticipó como riesgo sumamente previsible. No deja de ser una experiencia, la de la economía social de mercado, de máximo interés, cuyos fundamentos, logros, realidad y evolución deben ser objeto de estudio y reflexión hoy día, ya que con todos sus límites, riesgos y aspectos mejorables, representa una vía posible y netamente contributiva para un tipo de sociedad y orden económico conducentes al auténtico desarrollo humano. Así, completada esta breve ubicación de la obra en el contexto de la producción de su autor y el ambiente en el que se gestó, vamos a señalar los motivos que nos llevan a recomendarla, que en este caso son 3. El primero es el que más evidente resulta, y es que los núcleos temáticos abordados en la obra tocan o tratan, abordan temas esenciales para la reflexión acerca del orden económico y social. De forma sintética, los temas que se tratan se pueden englobar en una serie de grupos temáticos. Uno sería realidad y estructura de la sociedad moderna, otro sería naturaleza, condiciones y límites de la economía de mercado, otro es estado de bienestar y sus problemas, especialmente la inflación, y otro sería modelos centralistas y descentralización,
Y por último, lugar de la economía como ciencia moral y política y economía más allá de la oferta y la demanda. Estos son un poco los grupos temáticos que engloban los diferentes temas de máximo interés que aborda esta obra. El segundo motivo es que la actualidad de estos temas tratados y el enfoque adoptado para su consideración. En cuanto a los temas, todo lo que Ropke señala acerca de los problemas derivados del riesgo del estatismo socialista, bajo la etiqueta Estado del Bienestar, no solo se han cumplido 70 años después, sino que constituyen hoy día uno de los máximos retos que debemos afrontar si queremos superar la actual situación de degradación absoluta del entramado social económico y el estado de degeneración moral y material en el que está hoy inmerso Europa. El enfoque, esos son los temas, el enfoque de Ropke es interesante porque la cosmovisión y antropología desde la que parte Ropke, explicitada en su visión del hombre como imagen de Dios, hijo de Dios, le permite una exposición mucho más abarcante de la realidad humana que, como bien señala el título de la obra, nos sitúa más allá de la oferta y la demanda y resulta mucho más rica en su capacidad explicativa que la obtenida por sus contemporáneos liberales y austriacos y los seguidores actuales de estas escuelas en sus diferentes derivaciones más o menos ortodoxas. El tercer motivo que invita a la lectura de esta obra es que, como consecuencia de todo lo anterior, la lectura de esta obra permite al lector contemporáneo situar y abordar temas de plena actualidad desde una óptica muy contributiva en capacidad analítica y muy realista en cuanto a las condiciones morales y sociológicas que deben tenerse en cuenta para ofrecer soluciones ante los problemas esenciales que ya se apuntaban en la época del autor y hoy se han consolidado plenamente y están dando lugar a los retos presentes y futuros que requieren ser abordados con urgencia. Es decir, la obra no solo tiene interés porque nos va a permitir disponer de una visión muy correcta y amplia de una serie de temas esenciales que siguen siendo hoy plenamente vigentes, sino que también tiene un valor preparatorio o un valor, por así decirlo, nutritivo de temas y de planteamientos de cara a qué hacer, cómo afrontar la situación actual y en respuesta a ese qué hacer, cómo afrontar, Ropke en su momento, que ya se veía perfectamente el camino que tomaban las diferentes dinámicas que estaban en juego en la época en la que se concibió y se publicó esta obra, esto que ya se ha consolidado unas décadas después, pues lo que Ropke nos brinda aquí y las ideas que expone y los planteamientos que nos hacen esta obra son sin duda interesantes y ameritan su estudio de cara a posibles búsquedas de posibles soluciones, que por supuesto las hay, y sobre todo la forma en la que identifica los problemas y también la forma en la que plantea las soluciones, que como veremos es básicamente una cuestión de la capacidad de Ropke de comprender perfectamente y intuir la radicalidad en cuanto a importancia del orden social sobre el que se construye o del que es parte el orden económico. Más allá de la oferta y la demanda, lejos de ser una lectura conveniente de manera exclusiva para el lector interesado en la historia del pensamiento económico, o de ser una curiosidad intelectual o un testimonio de una corriente de pensamiento propia de una circunstancia histórica concreta que ya está superada hoy día, es por sus temas, como decimos, y por su enfoque, una obra de máxima actualidad. Su lectura, décadas después de su publicación, ofrece el atractivo adicional de permitir el contraste de lo que aquí se dice con la evolución de las realidades señaladas por Ropke
y apreciar, por tanto, y poder valorar lo que tienen de acertado los planteamientos del autor y lo interesante de las propuestas que ofrece, que, como decíamos antes, con todos sus límites, ameritan ser recibidas y ponderadas con la máxima consideración e interés. Es particularmente ilustrativo el observar la evolución del influjo de los postulados de la economía social de mercado en Alemania y lo que las élites académicas, sociales, políticas y económicas de ese país han ido haciendo con esa herencia de la economía social de mercado a lo largo de las décadas que han transcurrido desde los primeros tiempos de su implantación hasta la Alemania de hoy día. Este análisis, el análisis de lo que se ha hecho, no hace sino reafirmar de manera verdaderamente enfática la clarividencia de Röpke con respecto a la importancia radical de las condiciones humanas y sociales necesarias para el desarrollo de ese tipo de sociedad que dio o que consiguió el humus básico necesario para desarrollar con éxito lo que fue la influjo o la implantación de la economía social de mercado en Alemania, que no se produjo ni mucho menos exclusivamente por lo más acertado o menos de las políticas económicas y sociales, sino porque esas políticas económicas y sociales estaban basadas en una forma de entender a la persona, la antropología, y de una base real de personas que compartían ese tipo de visión y que por lo tanto fueron capaces de poner en marcha las dinámicas necesarias para que esa teoría y esa praxis político-económica pudiera ponerse en funcionamiento con los excelentes resultados que se dieron. Así que las condiciones humanas y sociales necesarias para el desarrollo de ese tipo de sociedad y economía se encontraban con unos enemigos y peligros que la acechaban, de los que Röpke era plenamente consciente y a los que se refiere en esta obra. Estos, por último, hoy día se han erigido en triunfadores momentáneos a medida que se ha cedido la libertad personal a estructuras centralistas y se ha entronizado el poder de estructuras ultraestatales que bajo apariencia provisora ejercen impunemente la exacción y el control de la vida de familias y personas. Una nota de color breve que está íntimamente relacionada con esto, es que Röpke fue un gran, como tantos otros autores de su época, y desde diferentes posiciones, pero todos con un fondo común en la advertencia. Röpke, por ejemplo, y lo advirtió, y fue una de las causas de sus grandes diferencias con otros autores alemanes, su no apoyo o su no soporte a la idea de algo parecido a lo que podría ser hoy día la Unión Europea, que es precisamente ese tipo de engendro burocrático de control de la vida de la gente, del que Röpke advertía de sus efectos potencialmente negativos y que hoy estamos viviendo realmente como efectivamente así es. Por tanto, completada así la exposición de los tres motivos, vamos a pasar a presentar una breve reseña de Röpke, de Guillermo Röpke y de su obra, y posteriormente vamos a hacer una revisión muy sintética del contenido de esta, en concreto de Más allá de la oferta y la demanda, para por último dejarles tres pinceladas o tres o cuatro ideas acerca de temas que trata Röpke y que son muy interesantes y ameritan una ulterior indagación y una mayor investigación. Así que, centrándonos en la biografía de Röpke, podemos decir que Guillermo Röpke nació en 1899 en una pequeña localidad cercana a Hannover, en Alemania, hijo de un médico rural, miembro de una familia de médicos y pastores luteranos. Esto de los pastores luteranos, guárdenlo en la memoria porque tiene, como veremos luego, su importancia.
Su infancia y juventud la transcurrieron en una comunidad rural con la que mantuvo conexión a lo largo de toda su vida. Esta experiencia vital le permitió desarrollar una fina percepción de los valores éticos y estéticos que le harán apreciar las virtudes de la vida familiar y la importancia crítica de los cuerpos intermedios para el desarrollo de una sociedad sana y facilitadora de la dimensión humana del hombre, así como la capacidad de apreciar el valor de los núcleos urbanos pequeños y medianos en cuanto hábitat ideal para el desarrollo plenamente humano de una vida civilizada propia de la auténtica tradición cultural europea en la que Ropke no solo creía, sino de la que formaba parte. Ropke fue un alumno aventajado, estudiando primero Derecho y Ciencia Política en Gotinga y posteriormente Economía en Tubinga y Marburgo. En 1918 participó como soldado en la ofensiva alemana del Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial, experiencia que le permitió desarrollar una razonable aversión al militarismo de los desnortados políticos movidos por sus intereses particulares y una justa valoración de los peligros y consecuencias de la guerra. En 1921 recibió su doctorado bajo la dirección de Walter Walterio Troeltsch, que es un catedrático de historia muy reconocido. Tras diversas estancias en Graz y Estados Unidos, en 1929 obtuvo una plaza de profesor de Economía Política en Marburgo. En 1933, y a causa de su frontal oposición al Partido Socialista Nacional, encabezado por Adolfo Hitler, tuvo que abandonar Alemania y se trasladó a Estambul tras recibir la invitación del gobierno de Mustafa Kemal, que aprovechó la salida de numerosos profesores alemanes contrarios al nazismo para nutrir el cuerpo docente de la Universidad de Estambul. En esta institución, Ropke coincidió con su colega y amigo Alejandro Rustow, del que luego hablaremos también. Tras su paso por Estambul en 1937, Ropke se trasladó a Ginebra para incorporarse al Instituto de Altos Estudios Internacionales, manteniendo su residencia en Suiza hasta el final de su vida. En Suiza, Ropke encontró el ambiente y las condiciones vitales ideales para el desarrollo de su actividad intelectual, dedicándose en cuerpo y alma al estudio, la enseñanza y la publicación de una extensa y nutrida producción de artículos y ensayos, empleando para ello la tribuna que le facilitó el Nuevo Periódico de Zúrich, publicación que durante la Segunda Guerra Mundial ejerció de foco de difusión de ideas y debates de fondo en lengua alemana, lejos de las presiones socialistas nacionales y de las influencias de los ideólogos aliados y atlantistas. De su prolífica producción es preciso resaltar un conjunto de trabajos publicados entre 1937 y 1959, como son Teoría de la Economía, 1937, La crisis social de nuestro tiempo, 1942, Civitas Humana, 1944, Orden Internacional, 1945. Estos tres últimos conforman la trilogía de la que hemos hablado antes, que más allá de la oferta y la demanda es, por así decirlo, el broche. La cuestión alemana, 1945, Medida y medio, 1950. Y por último, Más allá de la oferta y la demanda, cuya primera edición es de 1957. Si bien no tuvo una participación política directa, como otros de sus colegas de la corriente ordoliberal, Ropke ejerció una influencia intelectual y moral directa en actores políticos de primer orden en la Alemania de posguerra, como es el caso de Louis Erhard,
que llegó a ocupar la Cancillería de la República Federal Alemana y que a través de sus políticas, sobre todo en los primeros años de su acción, puso en práctica muchas de las orientaciones propugnadas por Röpke. Röpke falleció prematuramente en 1966 a consecuencia de una insuficiencia cardíaca provocada por una prolongada actividad de máxima intensidad, y a decir de su amigo Tomás Molnar, inducida por los disgustos que en los últimos años de su vida le prodigaron algunos de sus colegas a causa de las rencillas surgidas en el seno de la sociedad Monte Pelerín, que él había contribuido a fundar en 1947 y de la que al final de sus días se distanció. Pasemos ahora, tras este breve esbozo biográfico, a considerar también brevemente la estructura y contenido temático de Más allá de la oferta y la demanda. La obra se estructura en 5 capítulos, el primero de ellos titulado Análisis de la situación al cabo de 20 años, el segundo se titula La moderna sociedad de masas, el tercero Condiciones y límites del mercado, el cuarto Estado de bienestar e inflación crónica y el quinto Centralismo y descentralización. En el primer capítulo, Röpke revisa lo sucedido en los 20 años que median desde que presentó sus ideas sobre la sociedad de su tiempo en la primera obra de la trilogía Crisis social de nuestro tiempo, y en las que las siguientes obras de la trilogía que fueron Civitas Humana y Orden Internacional. Y también algunas ideas que presenta en Medida y Medio. No se trata de una mera revisión de hechos clave de lo sucedido en ese lapso de tiempo, como fueron el fin del socialismo nacional, el fracaso de la técnica social del socialismo y el triunfo, según la propia estimación de Röpke, de la economía de mercado, sino la consideración de lo que Röpke denomina, y esto es importante, las capas en las que se decide la filosofía social de un hombre. Este es el tono general de la obra, el que se inicia en este primer capítulo. Y para mejor ilustrarlo y hacer inteligible a qué se refiere Röpke con las capas de la filosofía social de un hombre, me van a permitir ustedes, con gran paciencia, que me refiera o cite directamente las propias palabras del autor, cuando en la página 19 nos dice lo siguiente: si llego a estas conclusiones no es solo porque en mi calidad de economista creo entender algo sobre precios, intereses, costes y tipos de cambio. La auténtica razón es mucho más profunda y se enraiza en aquellas capas en las que se decide la filosofía social de un hombre. En mi caso, es perfectamente lícito preguntarse si estas capas no responden más al tipo conservador que al liberal, en el sentido de que renuncio a una serie de principios de filosofía social que durante un largo periodo de su historia fueron comunes, o al menos concomitantes, tanto al socialismo como al liberalismo, tales como el utilitarismo, progresismo, secularismo, racionalismo, optimismo y, en fin, todo aquello que Eric Voegelin ha definido muy acertadamente como inmanentismo y gnosticismo social. La oposición entre socialistas y no socialistas radica, en último extremo, en una concepción radicalmente diferente de la vida y de su sentido, de la naturaleza del hombre y de la sociedad. Hay una frase del cardenal Manning que expresa muy acertadamente el núcleo de la cuestión: All human differences are ultimately religious ones. Todas las divergencias humanas son en definitiva de tipo religioso. Nuestras ideas sobre la posición del hombre
en el universo y sobre la naturaleza humana son las que determinan, a fin de cuentas, que le consideremos como el elemento que explica la razón de ser de las cosas o que concedamos esta categoría a la sociedad, al grupo o a la colectividad. Bueno, pues esta cita, un poco más larga de lo que nos hubiera gustado, pero importante, pone un poco el tono general de la obra y nos hace ver claramente que Ropke, a lo largo de su trayectoria intelectual, hizo una evolución, o progresó en un sentido verdadero del término, que lo separó muy esencialmente de los liberales clásicos y de los austriacos, pese al reconocimiento explícito de la bondad de ciertas ideas y planteamientos de la escuela austriaca. Y en los siguientes capítulos, Ropke se adentra en la consideración específica de algunas realidades que explican la situación social y económica de Alemania en particular y Occidente en general en el momento de la redacción de la obra. En el capítulo segundo analiza la sociedad de masas, tema al que con acierto otorga una gran importancia y en cuyo planteamiento emplea algunas de las observaciones de don José Ortega y Gasset, como hemos señalado antes, cuya obra conocía bien. La mentalidad de masa es para Ropke el humus a partir del cual se desarrolla la sociedad antihumana que desemboca en la posibilidad de los autoritarismos y los centralismos. El riesgo late en todas las formas de centralismo, no solo en la socialista, sino también la burocracia monopolista a la que puede llegarse desde la degeneración de la democracia liberal del gigantismo. Esto hoy día nos suena extremadamente familiar. Así, si Ropke hubiera podido asistir a lo acontecido a partir de los años 90 con la supremacía de la finanza y las corporaciones internacionales cartelizadas con los estados provisores en manos de los partidos políticos, no se habría sentido en nada satisfecho de que sus previsiones se hubieran cumplido con tan siniestra precisión. En el capítulo tercero, Ropke revisa las condiciones que deben darse para un posible desarrollo de una sana economía de mercado. Aquí es donde lo que ya apunta en el capítulo primero, la instalación cosmovisiva de Ropke y lo acertado y lo positivo de sus reflexiones alcanzan un mayor punto de interés y un más fuerte contraste con los huecos y fríos planteamientos de otros economistas, que tratan de ofrecer resultados a partir de una mera técnica de aparente neutralidad ética, lo cual sabemos obviamente que es imposible. Aquí me van a permitir también que haga otra cita, en concreto en la página 127 de Ropke, donde dice: en realidad, la economía de mercado, y aun con ella la libertad social y política, es solo una pieza dentro del conjunto del orden burgués. Veremos ahora qué entiende Ropke por orden burgués. Y solo en este conjunto encuentra adecuada protección. ¿Quiere esto decir que dicha economía presupone una sociedad en la que deben respetarse unas determinadas cosas básicas que dan color a todo el tejido de las relaciones sociales? El esfuerzo y la responsabilidad individuales, normas y valores intocables, independencia fundamentada en la propiedad privada, pesos y medidas, cuentas y ahorros, planificación autorresponsable de la propia vida, recta y adecuada inserción en la sociedad, sentido de la familia, sentido de la tradición y vinculación a las generaciones con la mirada abierta al presente y al futuro. Adecuada y justa tensión entre individuo y sociedad, sólidos lazos morales, respecto a la inviolabilidad del valor del dinero, ánimo para afrontar con espíritu varonil y mediante el propio esfuerzo la vida y sus inseguridades, sentido para el orden natural de las cosas y un inconmovible orden jerárquico de los valores. Bien. Tras la lectura de esta cita, de este texto citado, queda claro
a qué se refiere Robke con por orden burgués, y que no coincide, obviamente, con un estado de vida muelle, regalada y reglada por el amor al consumo, el bienestar egoísta y la irresponsabilidad legal y social, que en muchos casos se ha asociado con el término burgués, sino una sociedad ordenada donde lo material es resultado y está al servicio de un orden moral y un esfuerzo virtuoso. Este concepto de orden burgués lo hubieran entendido perfectamente algún tipo de europeo dispar, que me viene ahora a la cabeza, y tan diferente como podría ser el caso de un Tolkien o un Hergé, arquetipos de un tipo de europeo, hoy infrecuente, pero existente todavía, que compartían elementos esenciales que conformaban una cultura que a partir de la Segunda Guerra Mundial ha venido siendo erosionada de forma planificada y pertinaz, con los resultados que hoy día son fácilmente constatables. En el capítulo 4, Robke analiza los límites y peligros del estado de bienestar y el problema específico de la inflación. En estas páginas, Robke ofrece no solo una acertada descripción de los peligros del estado de bienestar, concebido como estado-providencia, en manos de lo que él denomina demagogos sociales y funcionarios del Estado benefactor inflacionista, sino que, y en esto es muy acertada su exposición del estado de bienestar como instrumento de la revolución social alimentado por el resentimiento social. Esto es un análisis absolutamente acertado de Robke, que nosotros hoy día en España en particular y en Europa en general todos los días podemos verificar que esto que Robke indica no solo se cumple, sino que lo estamos viviendo y somos víctimas de ello. No solo trata de esto, sino que en íntima conexión con el estado de bienestar y sus modos de operación, Robke trata de un asunto que a lo largo de su producción científica y divulgadora dedicó no pocos esfuerzos, que es el de la inflación crónica, sus causas, consecuencias y peligros. Su acertada observación de la inflación como una reacción de la política económica a la sobrecarga continua provocada por el exceso en todos los ámbitos amerita una detenida lectura por parte de cualquiera que desee alcanzar una comprensión de la inflación y su importancia, que en el fondo ese cualquiera somos todos los actores económicos. Esta parte de la obra es muy interesante para que ustedes se ilustren y sobre todo difundan a su alrededor el porqué de la inflación crónica, de dónde viene y los resultados, pues creo que todos los estamos viviendo, así que no creo que haga falta mucho animar a la gente, aunque bueno, quizá en eso soy un poco inocente porque por lo que se ve en las urnas sí hace falta animar mucho a la gente, o sea que yo les recomiendo que esta parte concreta de la obra le presten mucha atención porque realmente Robke explica muy bien las causas y las consecuencias de la inflación. Por último, en el capítulo 5 aborda el problema del centralismo y la necesidad de la descentralización como condición de posibilidad del desarrollo humano sin peligros de estatismo y totalitarismo. En el capítulo trata de unos temas esenciales como son la pérdida de independencia del individuo, el creciente influjo y dominio de las grandes estructuras públicas y privadas, con especial énfasis en el problema de la gran empresa y el problema humano de la organización de este tipo de empresas. En esto Robke también pone el dedo en la llaga porque es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día. Los grandísimos grupos empresariales de carácter multinacional y el problema que suponen tanto en sí mismos como internamente para la gente que están integrados en los mismos. Los procesos de concentración económica y sus corolarios, todos ellos más negativos que positivos, y por último una revisión bastante amplia de la mentalidad mecanicista y el uso del cálculo
para abordar problemas cuya naturaleza esencial no puede reducirse a la expresión matemática a la que se atribuye una certeza aplicable al mundo de lo agible, al mundo de la praxis, del arte, de la prudencia, del hacer. Dentro de este campo expresa su parecer acerca de la función empresarial y la realidad del empresario como actor de la economía real que puede y debe operar sin la continua opresión de los burócratas del centralismo que se han hecho con la autoridad del Estado. En esta materia, Robke recoge y acepta algunas de las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, pero no en su plenitud, porque él tiene una serie de opiniones y visiones, a mi modo de ver, acertadas, que complementan algo más la visión de la empresarialidad desde el plano tradicional, entre comillas tradicional, explicado por la escuela austriaca. La variedad... antes de que se me olvide, otro punto que trata, que es muy interesante y también hoy día es de plenísima actualidad, es la cuestión de producción y consumo, especialmente otro de los males que trata extraordinariamente bien y está totalmente acertado, y en el cual, por cierto, coincide bastante en cómo lo afronta y lo explica con un autor español y totalmente diferente de otro campo, como es Álvaro Dors, el jurista español, catedrático de Derecho Romano. Bueno, pues aquí Robke trata muy bien en esta obra el asunto del consumismo y sus corolarios. Hecha este recordatorio, que me estaba olvidando el asunto del consumismo y era importante resaltarlo, seguimos diciendo que la variedad y riqueza de contenidos que encierra, más allá de la oferta y la demanda, nos daría para una exposición mucho más extensa. Pero creemos que esta vista sintética, un poco a vuelo de pájaro, de los bloques temáticos esenciales de la obra puede servirles para animar a aproximarse a la lectura y estudio de este interesantísimo trabajo de Robke. Hasta aquí la presentación de los motivos, la biografía y el contenido. Pero antes de concluir la recomendación, nos ha parecido interesante dejarles apuntados unos temas relativos a Robke, relacionados con su posición cosmovisiva y doctrinal y su producción científica, que creemos que tienen, una vez que nos acercamos a este autor, tiene interés resaltar y que les puede a ustedes dar pistas para seguir trabajando en este terreno. El primer punto que nos gustaría abordar es el de Robke liberal. En sus escritos y conferencias, Robke se autocalifica e inscribe como integrante de la tradición liberal europea. Pero esto no quiere decir, estas palabras de Robke, publicadas en muchos lugares y repetidas incansablemente, tanto por él como por sus comentaristas y colegas, no quiere decir que podamos aceptar sin más esa calificación a la vista de sus ideas y opiniones expresadas en su obra y especialmente expresadas aquí en Más allá de la oferta y la demanda. El asunto, como no se les escapa, estoy seguro, encierra una cierta complejidad y nos llevaría mucho más tiempo del razonable en una presentación de este tipo el entrar a analizar los muchos significados del término liberal y los muy diferentes productos que bajo esa etiqueta genérica se han venido produciendo y por tanto encasillar a Robke en uno de estos subproductos dentro de una etiqueta genérica. Como podrá comprobar el que lea Más allá de la oferta y la demanda, Robke fue un autodenominado liberal, que sin embargo podría ser por muchos otros considerado un conservador de pleno derecho. De hecho, en el texto que he citado antes y que les he leído, él mismo se pregunta si no será un conservador. Y no solo por lo que él mismo nos explica en este texto que les he citado, sino por la propia naturaleza de los principios que defiende y por su reconocimiento y comprensión de un tipo de orden social que dista del que fomenta y producen las sociedades que usualmente se denominan liberales. El amigo de Robke y colega durante su estancia en la Universidad de Estambul, Alejandro Rustow, escribió un apéndice
a una obra de Robke titulada Desintegración económica internacional, en el que, entre otros asuntos, aborda las deficiencias del liberalismo y sus fuentes en la historia del pensamiento. No es posible entrar aquí en detalle sobre esto, pero sí sugerimos la lectura del apéndice de Rustow, que vamos a incluir un enlace a ese texto en la descripción del vídeo, ya que en el mismo se expone, lo que expone, permite comprender un poco la orientación de a qué tipo de liberalismo se refiere y que en cierta manera compartía Rustow, se refiere Robke, y sobre todo una orientación, esto ya les digo que es un tema mucho más amplio y lleva a muchos más sitios, pero quede levemente apuntado, comprender mejor la orientación de la famosa tercera vía que ofrecía Robke dentro de los autores del ordoliberalismo. Él es el padre de la famosa tercera vía, que realmente, como explica Rustow, lo que es una revisión y renacimiento del liberalismo. No puramente una opción entre o liberalismo o socialismo tercera vía, sino hay ahí un interés de hacer una revisión y renacimiento del liberalismo. No vamos a decir nada más sobre esto, ni sobre lo que nos parece si la tercera vía es eso o no, y si es posible o no una revisión y renacimiento del liberalismo, si lo que Robke entendía por liberalismo realmente lo era y existió alguna vez o es una opinión suya muy personal después de muchos años de estudiar una serie de asuntos históricos, sociológicos, antropológicos, filosóficos y por último económicos y políticos. No vamos a, lamentablemente, porque no hay tiempo y no es el lugar, no vamos a entrar por ese camino, pero dejo la piedra lanzada para que aquel que le interese este tema sepa que es un tema absolutamente vivo y candente, que es un tema además que está muy relacionado con la relación de Rustow y de Robke con otros pensamientos coetáneos histórico-económicos, los debates de la sociedad Mont-Pelerin. Ahí queda, dejamos el enlace en la descripción del vídeo, le echan un vistazo y verán a qué me refiero. El otro hilo de la madeja que queríamos ofrecer antes de terminar con esta recomendación es el relativo a Robke y la doctrina social de la Iglesia. No creemos nada exagerado afirmar que el credo luterano de Robke puede ser la razón que permita explicar, además de su prematura muerte, que lamentablemente pues, impidió posibles evoluciones ulteriores de su pensamiento, una recepción más completa e integral de la doctrina social de la Iglesia. Pese a esto, en muchos puntos de sus trabajos de madurez, Robke asume y emplea conceptos y doctrinas propias de la doctrina social de la Iglesia, doctrina netamente católica, y aprecia con gran estima y acierto instituciones propias del orden social cristiano y de la doctrina social católica, como son, y me refiero solo a los más salientes, el orden natural, la naturaleza del trabajo, el principio de subsidiariedad o la criticidad de los cuerpos intermedios en el orden social y económico. Todo esto, obviamente, le aparta muy sustancialmente, pero muy sustancialmente de muchos de sus colegas liberales de las diferentes adscripciones de liberalidad. El siguiente paso lógico en la evolución del pensamiento de Robke, por lo que se ve en sus últimas obras, le podría haber llevado a posiciones doctrinales y científicas mucho más afines aún con las del pensamiento social católico. Su comprensión de la criticidad de la religión, en esta obra verán ustedes claramente la importancia que le otorga a la materia, su intuición acerca del orden sobrenatural, es decir, del orden natural y su relación con el orden sobrenatural, y la identificación de la secularización y la apostasía
como raíces de la desintegración humana y social, le sitúan en una posición, como decía antes, muy alejada de la neutralidad o laicidad de sus contemporáneos liberales, tanto los más mecanicistas como los austriacos. Este fue precisamente el de la religión y sus corolarios relacionados, el terreno en el que se manifestaron sus mayores diferencias con dos de los socios fundadores de la Sociedad Mont-Pelerin, Hayek y Mises, a los que apreciaba mucho Ropke por sus doctrinas económicas, pero con los que no podía conciliar en la visión del orden social, los límites del mercado y la necesidad de una autoridad encarnada en un Estado y la posibilidad de que el Estado, no fuera necesariamente un foco de opresión y limitación de la libertad, sino todo lo contrario, un garante del bien común. En esta visión de Ropke claramente se ve su aproximación a la doctrina social cristiana. Esto es un brevísimo comentario, pero claro, esto es un asunto tan rico y es una obra que da pie a tal cantidad de puntos, pues que me van a permitir ustedes que esta recomendación esté siendo un poco más desordenada de lo que me hubiera gustado, pero está saliendo así y espero que no sea excesivamente farragosa. Con respecto a este último punto, hay un tema interesantísimo que también, por supuesto, se escapa totalmente del límite de lo que hoy exponemos, pero que ahí lo dejo para que gente que le interese este asunto lo medite también y tire del hilo, que es Ropke, evidentemente. Para hacer este juicio hay que tener un conocimiento profundísimo de su obra, que yo no tengo un conocimiento muy superficial, pero por lo que he leído, la sensación que uno tiene es que Ropke, al ser luterano, por su formación, que era muy buena, pero tenía obviamente un marcado tinte protestante, hay determinados aspectos de la doctrina social de la Iglesia que no termina de llevar a su completo entendimiento y su completa proyección. En este sentido, le hubiera venido de perlas pues tener una frecuencia, aunque tenía una amistad excelente con un personaje también excelente como es Tomás Molnar, y por supuesto que conocía todo ese mundo. Pero se percibe claramente, por cómo habla de determinados temas en esta obra y en otros textos, que eso puede que hubiera llegado, como hemos dicho antes, en un estadio posterior de su evolución intelectual. Porque en el momento de escribir, por ejemplo, lo que escribe aquí, hay una serie de cosas que ustedes van a leer aquí y a detectar, creo, si tienen sensibilidad sobre esos temas, en los cuales se ve que le falta un último, por así decirlo, una última cocción para realmente ahormar toda la posibilidad, toda la fuerza abarcante que tiene una comprensión amplia del orden social cristiano y sus implicaciones últimas en la sociedad y en las personas que la conforman, tanto en sus acciones económicas como en sus acciones políticas. Es un tema interesante de ver. El último hilo, y perdonen por tantas interrupciones, el último hilo se refiere a aportes y límites de la economía social de mercado. Si bien no es exacto, no sería exacto ni justo centrar en Guillermo Ropke la responsabilidad o autoría de todo lo que se difundió y actuó en Alemania bajo la denominada economía social de mercado, sí es posible y razonable identificar sus doctrinas, las de Ropke, con los influjos más positivos, esencialmente en lo tocante al tono o visión de sociedad y persona humana que las ideas de Ropke concebían y conllevaban. Esto es importante porque
la recomendación de la lectura y estudio de esta obra no la hemos hecho en cuanto consideremos que la economía social de mercado alemana sea una corriente de pensamiento y acción la mejor posible, ni que esté exenta de importantes limitaciones e incluso de aspectos muy seriamente criticables e inasumibles. Pero la recomendación se hace justamente porque Ropke y sus colegas llegaron a algunas conclusiones sumamente acertadas y ofrecieron una visión de la persona, la sociedad, mucho más ricas y completas que cualquiera de las otras doctrinas y orientaciones disponibles en el momento y con capacidad de acción real. Así, la economía social de mercado supuso un gran avance y sus efectos netamente positivos quedaron de manifiesto durante el tiempo que sus principios sociales y económicos tuvieron vigencia real. Y esto se puede comprobar. Hay hechos históricos que lo avalan innumerables. Si tras unas décadas de influjo positivo y mejora social real, estos planteamientos fueron siendo corrompidos y subsumidos en un intervencionismo socialdemócrata, no fue por otra causa que por la presión de la revolución cultural que fue modificando al europeo desde principios de los 70, fenómeno agravado aún más por la crisis postconciliar y que fue dando al traste con el tejido humano y por ende moral que sostenía el armazón sobre el que era posible operar un modelo como el de la economía social. Además, hay que recordar históricamente, y esto es muy fácil de comprobar, que mientras estos influjos, digamos, positivos se estaban poniendo en marcha, ya estaba nuevamente, no había dejado de estar el socialismo en sus diferentes versiones, insto en Alemania, listo a desmontar otra vez el orden que se estaba construyendo. Con lo cual, cuando pasaron unas décadas y todo el avance generado por el tipo de sociedad netamente positivo que se había influido desde la doctrina de la economía social de mercado, se empieza a dar la vuelta hacia un estatismo, nuevamente burocratización, nuevamente destrucción de la familia, etc. Esto no fue por un error de la propia economía social de mercado, sino por una agresión interna de gente que se introdujo y externa del entorno, que obviamente no les interesaba que la sociedad alemana se constituyera y se construyera en ese camino, porque era un camino en el cual obviamente todos esos otros intereses que estos grupos y estas personas tenían, pues obviamente no se podían poner en funcionamiento en una sociedad como esa. Por eso lo desmontaron, igual que también se desmontó lo más rápidamente posible el modelo social de la España de Franco o el modelo social de la España de Salazar. Eso se desmontó rapidísimamente sin tener que ver la economía social de mercado, sin ser exactamente lo mismo que Salazar o Franco u otras experiencias que ha habido en el mundo. Pero me refiero a que el desmontaje rápido de ese modelo social no vino solamente fruto de la intervención externa de una serie de personas, sino que fue también la propia sociedad, el propio tejido humano y ende moral, por ende moral, el tejido que sostenía eso, el armazón, el que se fue descomponiendo, fruto de un montón de procesos que han sido ampliamente estudiados y que son conocidos, y eso es lo que hizo caer y reconvertir o falsamente reconvertir la economía social de mercado en otra cosa, que es lo que posteriormente ha existido en Alemania. Así que todos estos fenómenos, tanto las doctrinas como su puesta en práctica, son del máximo interés de cara a la reflexión proyectiva y la continua ideación de doctrinas y praxis que puedan facilitar la constitución de sociedades que realicen el orden natural y se orienten al bien común completo, que como siempre recordamos es natural y sobrenatural. Así, los interesados en el avance de la doctrina social de la Iglesia católica, clásica, y de su traslación al mundo de lo agible, a que realmente podamos realizar el reinado social de Cristo,
que es el objetivo final que podemos poner en estas materias, pueden obtener abundante material de estudio y reflexión a partir del jalón teórico y práctico que ofrece la economía social de mercado, que no es más que un avance en un sentido, en una determinada manera, no un absolutismo perfecto y maravilloso, sino es un avance que se hizo por parte de unos señores que tenían razón en una serie de cosas y en otras no, y que hicieron una serie de cosas bien y otras no, pero eso, todo ese fenómeno, amerita su estudio para incorporar ese estudio y reflexión a ese esfuerzo del que nosotros, el canal Economía y Acción, somos permanentes dinamizadores, ese esfuerzo de avanzar en una mayor, en un progreso auténtico, y para ello la experiencia de economía social de mercado es verdaderamente interesante. Y es por ello por lo que la lectura de esta obra de Ropke y de sus colegas, no descartamos que en futuras ediciones tratemos alguna otra obra de autores próximos a Ropke o del propio Ropke, por lo que la lectura, como decimos, de estos autores resulta sumamente formativa y recomendable. Y reitero lo dicho al principio, de máxima actualidad. Así que hasta aquí la presentación, y más que presentación, la recomendación de Más allá de la oferta y la demanda de Wilhelm Ropke, Guillermo Ropke. Aquí está en su tercera edición ya, en Unión Editorial, que tiene muchísimo mérito en la difusión de doctrinas. Hasta aquí la séptima entrega de la Biblioteca de Economía y Acción. Esperamos volver en un próximo futuro con una nueva obra que esperemos que sea de su interés, y mientras tanto desearles que tengan un muy buen día, agradecerles muchísimo su atención y su paciencia, recordarles la importancia para la difusión de estos contenidos tanto de suscribirse al canal como de compartir con su entorno los contenidos del mismo, y a ser posible dar el me gusta para que el famoso sistema mecánico matemático que lleva la plataforma donde se difunde esto, pues recomiende estas publicaciones del canal y nos ayude a difundir nuestras ideas. Y con todo esto, desearles un muy buen día y que Dios los bendiga.